dolor intenso, ¿sí? En las fracturas. Puede haber deformidad, puede existir edema en las fracturas, al igual que en las torceduras. ¿Se acuerdan que en los esguinces había edema y había también equimosis? La equimosis es esta coloración azul que podemos encontrar en las lesiones de torceduras, ¿sí? Hay una imposibilidad para la movilización con las fracturas y puede existir también flictenas. ¿Por qué flictenas? Porque hay una hiperpresión dentro de la zona de la fractura que hace a que la piel pueda producir menos aporte de sangre y por ende se inflame o se llene de líquido, y puede ser flictenas de líquido seroso, que puede ser de sangre, o flictenas de líquido transparente, como en este caso. ¿Sí? Que esos los flectemas son como las famositas ampollas de agua que se nos hacen cuando nos quemamos también, ¿no? Claro, cuando está por producirse también una úlcera por presión. ¿Sí? También, sí. Exacto. Y esto lo hace la fractura por hiperpresión dentro de la piel. ¿Sí? Por eso lo produce. Sí. Y también podemos encontrar crepitaciones, ¿sí? Las crepitaciones son aquellos ruidos, ¿se acuerdan los crepitantes en el ruido muscular? Sí. Bueno, podemos encontrar también ese sonido en las fracturas. Es el roce, claro, es el roce de alguna parte que esté rozando hueso con hueso o alguna extremidad. Bueno, acá tenemos una clasificación de los tipos de fracturas. Este es el transverso, fíjense en el corte, ¿sí? El oblicuo, el espiral, ¿sí? El lineal, que está dado de forma vertical, claro. Oblicuo, desplazado, y el tallo verde, ¿sí? El tallo verde pareciera como si fuera un tallo de una flor. Planta, sí. El triturado ya son todos fragmentos y distintas partes, muchísimas partes de fragmentos dentro de la zona de fractura, ¿sí? Esta es la más peligrosa, ¿por qué? Porque produce infección. Las fracturas claro. De forma trituradas producen infecciones porque tiene muchísima cantidad de componentes dentro de la piel. Fragmentos en la piel. Tal cual. Ahora, bien, vamos con la consolidación de la fractura. ¿De qué forma se va realizando esa curación, ¿no? Como quien dice. Primero, el hematoma, en la primera fase, se produce cuando hay una ruptura, ¿sí? Y en esta primera fase, seguramente vamos a tener... Vieron que cuando hay un corte, cuando hablamos nosotros de prequirúrgico, hablamos de que el corte o la lesión que producía el corte y el momento en que teníamos la cicatrización, también producía una inflamación. ¿Se acuerdan de eso? De la primera fase de la cicatrización. Sí. Bueno, en este caso pasa lo mismo, ¿sí? Acá en esta primera fase va a haber una inflamación, ¿sí? Va a haber cuerpos de esta fase. Observen aquí que hay demasiados huesos. Micropartículas, sí. Micropartículas de huesos, fragmentos óseos, ¿sí? Esto obviamente mirado desde un microscopio, ¿no? Porque claro. La fractura está... Ramírez, usted que saca radiografías, ¿se puede observar estos fragmentos pequeños? ¿Pudo observar alguna vez en una fractura fragmentos pequeños? ¿Sí? ¿Pero chiquitas o se puede visualizar grande? Claro.
Sí, claro, porque está todo computarizado. Esas máquinas que ustedes manejaban eran más bien de unas de las primeras, ¿no? Que se podía diagnosticar, pero no se podía visualizar bien lo que era la cantidad de fragmentos y todo, hasta que no se abría. Claro. Bueno, esta primera fase dura de 1 a 3 días, ¿sí? Acá va a haber seguramente sangre, la fase de la primera consolidación, ¿no? Claro, la primera etapa De la cicatrización vendría de a la ser. cicatrización, sí. Es más que nada se refiere a la cicatrización de lo que es la fractura en sí, ¿sí? Aquí, Sí. en esta segunda fase, ya vamos a tener cartílagos de callo, ¿sí? Hay una formación de callo cartilaginoso que va a durar entre los 3 días a 2 semanas, se va a producir y se va a ir produciendo el callo, ¿sí? Aquí lo están observando. Aquí hay un callo interno, ¿sí? Pero todavía no está bien consolidado, todavía no está bien fuerte. Se está recién iniciando la fase de callosidad, ¿sí? Sí. En la tercera fase, acá vamos a tener seguramente fibro... ¿Vieron las fibrinas cuando estábamos hablando en el caso de la cicatrización de las heridas? Aquí también pasa lo mismo porque el hueso tiene vascularidad, ¿sí? Y también aquí va a haber moléculas de fibrina que van a ir formando el callo con mayor consistencia, ¿sí? Sí. Esta fase dura más o menos 6 semanas. ¿Se entiende? Sí. Todo eso ocurre, profe, en el momento que uno utiliza el yeso, ¿no? Sí, puede ser en el momento en que surja el yeso, o si no, también en el momento en que hagan la operación y puedan consolidar el hueso o lo afirmen. Esto, Claro. estamos hablando de la formación del callo para sanar esa parte ósea. Yo Y, tengo acá en el hombro la clavícula que sanó mal, ajá. ¿Y que por se qué? nota. Cuando hago así, hace el escripitante ese que dice usted. Hace crepitante, sí, el ruido. ¿Sí? ¿Pero qué le hicieron? ¿Le hicieron tracción ahí? Nada. Tuve un accidente con la moto y en 2 partes se fracturó y yo no dejé que me hinchese, me usé, ponele que usé el cabestrillo. Ajá. Tengo doble callo. ¿Y no se disolvió el No, callo? no, ¿Cuánto hace que lo tiene? todavía no. 2018. Ah, ya está, ya se va a quedar así, ¿eh? Sí, no, ya sé, ya. Sí, mi hermana me retó y todo, pero bueno, quedó así. Sí. Acá observen la parte del callo, ¿sí? Aquí esta protuberancia que tiene el callo es producto de la formación de sales que se depositan aquí en esta zona y va creciendo el hueso a mayor tamaño del hueso normal, ¿sí? Esto es un callo que está formado y en la última fase, que es esta, aquí, esto es después de 3 meses, ¿no? Pero pasados los 12 meses, esto se va reabsorbiendo, se va yendo. Por eso me extraña a Brites que no se le haya reabsorbido esa callosidad, porque más o menos 12 meses esto vuelve a su lugar, al lugar donde corresponde el hueso. Esta callosidad está dada por pequeñas partículas de sales de calcio, ¿sí? Que se van depositando para ir sellando el hueso, y en última instancia, cuando van pasando los meses, se va reduciendo
la zona del callo, ¿sí? Y va quedando casi, diríamos, en una proporción normal. Claro, claro. No, 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 porque el mío quedó así, cruzado. Claro, claro, selló Cruzado. mal, Y ahí se selló. claro. Y ahí quedó. Entonces cuando se toca, es como si fuera que tiene un relieve. Ajá. Sí, ya no se va más. Olvídese, porque si ya no se fue antes, no se va a ir ahora. Eso es así. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de todas estas fracturas? O sea, el tratamiento en general, ¿no? Porque hay distintos tipos de fracturas y distintos tipos de tratamiento. En este caso hay dos tipos de tratamiento para las fracturas. En la mayoría de los casos es quirúrgico con anestesia raquídea porque produce menos complicaciones, ¿sí? Tratamientos, en otros casos, el tratamiento es de fisioterapia, ¿sí? Claro. En el tratamiento quirúrgico podemos encontrar que para reducir las fracciones de la fractura se hacen de forma fijas y los Con los dispositivos clavos. que podemos utilizar son clavos, tornillos, alambres, hay distintos tipos de dispositivos y según el traumatólogo va a elegir el tratamiento a aplicar en ese tipo de fractura, ¿sí? Siempre el material, recuerden que eso de placas de titanio o acero, porque necesitamos un material que rechace el cuerpo, ¿sí? Claro. Y estos materiales son ideales para eso. Acá tenemos unos ejemplos de los clavos que están introduciendo para la cabeza del fémur. Esto es una fractura, lo que está aquí, y fue insertado unos clavos para poder mejorar esa fractura, ¿sí? Bueno, tenemos el tratamiento de tracción también, ¿no? Los tratamientos de tracción, que es la tracción, es una fuerza constante que se aplica en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Para alinear el hueso fracturado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo están traccionando un tobillo fracturado, ¿sí? Para poder alinear ese hueso. Obviamente aquí si hacemos tracción, el paciente tiene que tener una analgesia previa, ¿sí? Si hay una fractura de tobillo no podemos traccionar sin antes administrar una analgesia previa porque es mucho el dolor que tiene el paciente y que le podemos producir un shock, ¿sí? Lo podemos shockar. ¿Se entiende, no? Sí, profe, sí, sí. Bueno. Por causa del dolor. Claro, por el dolor es intenso. Imagínense que una fractura hay que acomodar ese hueso y si no tenemos una analgesia previa. Lo Bueno, que duele. sí, Pero perdón. ahí no va un diclofenac ni. No, un bastante diclofenac fuerte, no hace nada. Es un diclofenac. Aquí vamos a hablar cuando estamos haciendo una tracción o de una fractura expuesta o de una fractura cerrada, seguramente vamos a tener que aplicar algún analgésico que tenga que ver con el dormir al paciente prácticamente. Va a haber midazolam o fentanilo seguro. Fentanilo seguro, porque el fentanilo es potente para ese tipo de tracciones. Es un analgésico opioideo, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuántos tipos de tracciones existen? Existen tres. Primero está la manual, que esta es la que podríamos estar realizando de forma manual, ¿sí? Después tenemos una tracción que es la tracción la cutánea, ¿sí? Y después tenemos la esquelética. Todos estos tipos de tracciones, ¿cuál es el objetivo para realizarlo? Siempre es que el tratamiento sea o definitivo o quirúrgico o ortopédico. El traumatólogo va a estar decidiendo qué es lo que va a realizar en el caso de la lesión que se haya producido en el hueso, ¿sí? Profe, Sí, mi amor. mi sobrinita se quebró el codo, ¿no? Mire cómo le quedó el brazo.
¿Por qué? ¿No le hicieron nada en el momento? No, sí, le pusieron clavos y estuvo enyesada como 3 meses por ahí, pero mira cómo le quedó el brazo, mira. Sí, sí, se nota una deformidad y se nota como si fuera una... Pero está mal, El otro no, el otro está derecho, los dos se quebró. uno solo. Pero El, mira, te da impresión en verano cuando anda de manga corta. Mira, Profe, ¿y en ese caso no se puede hacer ya nada? la verdad que no sé si se puede arreglar o solucionar. sí, se lo Creo. hicieron en el hospital de niños, le hicieron 2 cirugías por ahí. Pero necesita una tercera seguramente para alinear ese Le plano. dijeron nada ya. Ya hace como, a ver, y 2018, 2010, sí, 2018 por ahí también, 2019. Usó yeso y todo, ¿eh? Usó el yeso, Sí. le pusieron clavos, pero quedó así. Qué raro, es demasiado lo que se nota. Profe, Ujú. Es muchísimo. Bueno, ¿Qué? la Lunzado. tracción, ¿eh? Quedó como lunzado, ¿no? Sí, Mirá. quedó como si fuera fuera de lugar, dislocado. Está como dislocado, ¿no? Como si fuera Lo que pasa está, que el dedo medio que se hizo complicado. ¿cómo le decimos cuando? Una luxación, como que se hubiera luxado. En el momento en que se Luxado. estaba sellando, se hubiera luxado el hueso y hubiera sellado fuera de lugar. Tiene más pinta hacer eso. profe, Sí, yo justo que le iba a contar que uno de mis hijos se quebró también la clavícula sí. y el traumatólogo nos dijo que no le puso yeso, nada, le inmovilizó el brazo Mm, y me dijo que como era pequeño, 10, 11 años tenía, sí. se le iba a curar solo. Y la verdad que no le quedó nada, nada, nada. Primero tenía el, el globito ese de la cicatrización, ahí no me acuerdo cómo es, Sí, el callo. el callo, Ajá. y después se le limó solo, y le quedó, no tiene nada, ahora parece que nunca se hubiera quebrado. Pero estaba fuera de lugar, la clavícula estaba separada una de la otra. Sí, 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 En las dos partes estaba, estaba separada. sí, separada, estaba separada. En la radiografía se veía que estaba como una encimadita, un poquito encimadita de la otra, sí, del otro huesito. Claro. Y no hubo necesidad de hacer nada. No, le inmovilizó, le dio analgésicos y no más. Bueno, el tema de inmovilizar es muy importante en las primeras 24 horas porque define muchísimo el estado del hueso después, posterior a eso. Como tratamiento, la inmovilización es muy importante. Y seguramente le hizo algún movimiento de tracción como para alinear el hueso y después inmovilizar bien, para que pueda sellar y realizar el callo, la curación, ¿no? Sí, Toda sí, la el consolidación. traumatólogo le hizo ese movimiento y luego los enfermeros lo inmovilizaron. Claro, sí, sí, es un equipo el que trabaja, siempre los traumatólogos no trabajan solos, sino que cuando tienen que hacer alguna tracción para acomodar y alinear el hueso, siempre trabajan en conjunto con el enfermero o con algún personal que esté acompañando al traumatólogo. Sí. Sí. Bueno, esto es la tracción manual, ¿vieron? Esto se hace muchas veces, esta tracción del cuello se hace muchas veces en las emergencias. Vieron que cuando hay un paciente en la calle que un politraumatizado, lo primero que hacemos es una tracción a nivel cervical para poder poner o colocar el cuello Filadelfia, ¿no? Es más que nada para alinear la parte de la cervical y que no lesione si en el momento en que se evalúa al paciente, en ese momento no podemos saber si hay una lesión a nivel vértebras, ¿sí? Por eso se realiza esa tracción, ¿sí? Y después las tracciones
continuas que tiene que ver con la cutánea y la esquelética, ¿sí? La cutánea está dada siempre por una fuerza que está sobre la piel del paciente, ¿sí? Acá lo que hace el traumatólogo es realizar un vendaje compresivo. Muchas veces está dado por vendas elásticas, otras veces por vendas de adhesivas, ¿sí? Que tienen mucha fuerza esa parte adhesiva, y hacen tracción con una polea y ponen una cierta cantidad de peso para que ese hueso esté de alguna manera haciendo fuerza y alineando el hueso, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien, Sí, profe. esta es la Sí, tracción claro. cutánea. ¿Por qué le dicen tracción cutánea? Porque directamente está el vendaje sobre la piel, ¿sí? Todo eso ejerce la fuerza, las bandas elásticas a través de la polea y el peso que se le pueda llegar a colocar a la tracción, ¿sí? Hasta por lo menos 3 kilos se puede soportar esa tracción. Y el paciente, en este caso, no va a sentir dolor siempre y cuando esté bien alineado el hueso, ¿sí? Bueno, vamos con los cuidados de enfermería. Acá tenemos una fotografía de una tracción también cutánea, pero que tiene que ver con no un vendaje, sino con unas férulas. Primero, ante todo, mantener al paciente en posición semi-Fowler, ¿sí? ¿Por qué para mantenerlo en semi-Fowler? Porque la tracción tiene que estar lo más estirada posible y que no toque el suelo, ¿sí? Bueno, siempre hay que valorar la parte circulatoria de los miembros. En este caso, si este es el miembro perjudicado, siempre tenemos que valorar la coloración de la piel del paciente, el pulso. ¿Se acuerdan de los pulsos periféricos? La falta de circulación hace a la distinta coloración de la piel del paciente. La temperatura, el dolor que puede llegar a tener el paciente, ¿sí? El dolor es importante porque a mí me puede llegar a decir que esto no está bien alineado, ¿sí? Que necesita o un poco más de peso o necesita que el traumatólogo venga y alinee esa tracción. Y observar el estado del vendaje, ¿sí? Muchas veces se produce en el vendaje unas arrugas que pueden llegar a lesionar al paciente y por ende podemos llegar a complicarlo con una úlcera por presión, ¿sí? Otro de los cuidados que tenemos que tener es que el paciente no se nos deslice hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el piso apoyaría la tracción, el peso de la tracción, y no estaría cumpliendo la función que debería de cumplir, que es, el peso es el que alinea de alguna manera ese plano óseo para mantener la continuidad ósea, ¿sí? Vamos con la tracción, y esta es la esquelética, ¿sí? Esta directamente es la aplicación de un tutor, esto es un tutor, y que está dado dentro de la piel del paciente. Está colocado tornillos, ¿sí? Y clavos hacia adentro del hueso del paciente, y también está tirado por ¿Por una polea? exacto, no me salía la palabra, por una polea, y también tiene que tener peso, ¿sí? Ahora quiero compartirles, ya está por cerrar el Zoom, ¿no? ¿Quieren ingresar de nuevo? Así Sí, continuamos. profe. Bueno, profe. Cerramos Ok. acá y volvemos. Sí. Sí, profe. profe. Sí, sí. No.
Todavía siguen ingresando. Les quiero Sí. mostrar un par de videos que tienen que ver con la tracción. Primero con la tracción cutánea y después con la tracción esquelética. De qué forma se realiza, más o menos como para que se den una idea. Creo que no va a ingresar más nadie, ¿no? No, ahí viene Pablo. Igual después se los comparto en el WhatsApp, el video. Un poquito que ya... Casi sin querer pongo finalizar. No, Me muero. Ay, no. Bueno, vamos a ver este. Este creo que no tiene sonido, ¿eh? ok. Esta es la tracción cutánea. Es para todo el miembro, de la cadera hasta los pies, ¿no? Sí, Hasta es el una pie. fractura de cadera que están movilizando, están haciendo la tracción para que el pie no le quede acortado y seguramente hay que esperar un reemplazo de cadera o algo que defina el tratamiento final con la paciente. Mientras tanto, se hace este procedimiento para poder traccionar y dejar alineado el hueso, ¿sí? Muchas veces lo que pasa con los pacientes añosos, sobre todo, los pacientes de la tercera edad que están en los geriátricos, que una caída puede producir una fractura de cadera. En ese tipo de pacientes seguramente PAMI no les aporta rápidamente una prótesis. Entonces lo tenemos mucho tiempo al paciente con una tracción y inmovilizado, casi lesionándose muchísimo porque no llega a la prótesis. Claro. Ahí eso ahora lo están vendando. Está bien. Claro, vieron que le puso una venda que es Una vez que es al- tipo un tegader. claro, con pegamento, y después comenzó a hacer Te hacen 2 por 1 el tratamiento, depilación y... Claro. Y te ponen el piecito recto, a la altura Claro, del otro. claro. Esto no es un yeso, ¿eh? No, 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 no. Esto no es un yeso, por eso no. Un vendaje. Claro, Es es un un vendaje. vendaje que es una tracción cutánea, le dicen. ¿Por qué? Porque no penetra la piel esa, sino que Claro. directamente está dada por el vendaje, pero a través de la piel sana, ¿sí? Siempre tienen que El tener en paciente- cuenta y la valoración de la piel del paciente. Claro. ¿El paciente ahí está inconsciente o está...? No, esto se hace a través de anestesia, pero anestesia raquídea. Seguramente ya la anestesiaron a la paciente para poder soportar este tipo de movimientos, porque Sí, sí, este sí, tipo por de eso. movimientos no se soporta si no tienen una anestesia. Claro. Bueno, vamos con el otro, que es el de la tracción directamente esquelética, que este sí está dado por la penetración de la piel, ¿sí? Acá van a realizar el procedimiento ya. Acá seguramente hicieron un bloqueo para el dolor. Hay una aguja ahí. Sí. ¿Va la columna al bloqueo o local? No, seguramente lo hicieron local. La verdad que tendría que ser raquidia también esto, por lo que van a hacer, ¿eh? Pero
Hay una aguja que seguramente también hicieron una anestesia ahí local para soportar esto. Ah, claro, porque le tienen que perforar. Sí, tiene que haber habido una raquidia ahí, no puede ser local. No, porque no podría soportar todo eso. Profe, ¿no está en el quirófano? Qué amor lo que utiliza, ¿no? Tipo una agujereadora. Sí, es un Taladro. taladro, sí. Sí, sí, un taladro, un taladro. Se utiliza taladro. Traumatología utiliza mucho el taladro. Sí. ¿No se hace en el quirófano, profe? Y en este No caso neces- lo hicieron ahí. La verdad que sí, debería de haberse hecho en el quirófano, pero seguramente utilizaron toda una técnica séptica ahí, ¿eh? Ahí pasa. Para estar bien seguro. Claro, 2 agujas le habían puesto. Una de Tiene cada que estar lado. dormido ese paciente directamente. Yo creo que no debe ser la raquidia, ¿eh? Tiene que ser la general, seguramente. Ahí con el mandril saca la. Saca el taladro. Sí. Igual siempre podemos hacer críticas constructivas en base a los videos, ¿no, profe? ¿Cómo? Siempre podemos hacer críticas constructivas en base a los videos. Sí, sí. Porque la que lo está asistiendo, el guante se lo olvidó, elemento de Se lo protección olvidó, personal. ¿vio? Si tenía la uña lastimada por el lecho unguial, le Sí. ingresó algún virus y bacteria. La infecta, ¿no? Infecta toda ¿Qué la zona. conocimientos que nos está dando, profe, ¿no? Qué Mire usted. terrible que es esto. La verdad. Bueno, nos pasó hoy a la tarde con Marisa, con la licenciada Marisa Vera, que nos puso un video sobre el catéter, no me acuerdo el nombre, muy difícil. Y Sí. la enfermera que estaba explicando tiró absolutamente todo en un cesto, pero usted no le dice cesto, le dice otra palabra que queda mucho más linda. Le brillo. El lebrillo, tiró todo en el lebrillo con bolsa negra. Así que imagínese. Le metió aire al paciente también, y eso que estaba conectado en una vía central. Peor todavía. Cuando limpió las 2 luces, le ingresó aire. Lo hizo todo bien, pero con algunos pequeños detalles. Lo que pasa es que una gotita de aire que le pongo yo, otra gotita de aire que le pone usted, 2 gotitas más que le pone el otro, y Lo tenemos en un ratito. claro, Inflado. era un globo de helio. Claro. Bueno, más o menos se entendió de qué forma después el traumatólogo, después de haber introducido el clavo de lado a lado, va a insertar el tutor, ¿sí? El tutor. Este elemento de metal, y aquí va a través de ese elemento va a ir traccionado con esta polea, ¿sí? Y también con peso. Es un dolor terrible en el momento, por suerte utilizan unos analgésicos, este tiene que haber sido la raquidia seguro, porque vieron que el paciente contestó en un momento. Sí. Sí, tuvo una reacción involuntaria. Sí. Bueno, si el paciente les refiere dolor, es porque la tracción o está mal colocada o de alguna manera hubo alguna complicación en el medio que hace a que el paciente lo esté rechazando por dolor, ¿sí? Siempre hay que observar si en el momento, en la zona de la punción, hay coloración roja, si hay supuración, eso siempre casi diríamos que son los cuidados de enfermería que nosotros debemos de realizar cuando tenemos
este tipo de dispositivos en el paciente, ¿sí? Acá vamos con los cuidados de enfermería, con la tracción esquelética, y uno de los cuidados es que debemos de controlar los pulsos distales. ¿Se acuerdan que también, a diferencia del otro, hay que controlar toda la parte vascular? ¿Sí? Claro, y en ese caso lo que tenemos que controlar es el popliteo, porque se lo estaban poniendo en la rodilla. Sí, en realidad tienen que controlar la zona de punción. Ah, ¿sí? ok. La zona de punción y después los pulsos periféricos, pero que tengan que ver a nivel pédico, ¿sí? Vieron que hay pulsos que hacen a la observación de la circulación en esa zona, ¿sí? No solamente del popliteo, porque seguramente el popliteo va a estar apoyado sobre el, ay Dios, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo. Caballete. No se llama caballete, es un, bueno, ya me voy a acordar. Como una cuña que le ponen, una cuñita. Es esto, este elemento que tienen acá, es donde se apoya también Ah, Una férula. Férula. férula de Brown. Eso. Gracias, es la férula de Brown esta. Que es especialmente para este tipo de tracciones, se utilizan para este tipo de tracciones. Y fíjense que está apoyando el popliteo, ¿sí? Y nosotros si estamos o queremos controlar ese pulso, seguramente vamos a estar controlando el pedio, ¿sí? El que está aquí, el que no le modifica al paciente y no le produce dolor. Claro. Bueno, otro de los cuidados de enfermería, revisar el eje mecánico de la tracción, comprobando que la tracción siga el eje del hueso y las pesas cuelguen libremente en la posición de la cuerda y polea, así podemos ver si es correcta la colocación o la tracción, ¿sí? Muchas veces lo que hacemos los enfermeros cuando estamos higienizando al paciente, aflojamos la tracción para poder rotar al paciente, ¿sí? Siempre y cuando el paciente tolere ese movimiento, y nosotros podemos cambiar las sábanas. ¿Saben cómo se cambian las sábanas en este tipo de pacientes con esa férula de Brown? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Sí, de arriba hacia abajo. Exactamente, no de los costados como ustedes estuvieron practicando No, en la porque clase. no lo podemos rotar. No lo podemos rotar, no podemos movilizar al paciente mucho. El paciente, si bien nos va a colaborar si es lúcido, pero imagínense que va a estar mucho tiempo en una posición de cúbito dorsal y casi a 45 grados. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado con respecto a los cuidados de la piel del paciente. Este tipo de Y con pacientes colchón no de se aire. movilizan mucho. Colchón de aire seguramente, ¿sí? Y tener cuidado de que no se lesione el colchón de aire porque estamos arriba de un elemento metálico, ¿sí? Observar al paciente que no se queje de entumecimiento y hormigueos en las extremidades, valorando si hay una alteración en lo motor y en lo sensitivo, ¿sí? Vamos a ir tocando los pies del paciente y con una virome seguramente controlando que el paciente tenga sensibilidad en la zona de los pies, de los dedos, ¿sí? Observar la piel de la zona de los clavos. Tenemos que ver si hay zonas de inflamación y exudado. Siempre que hacemos la curación de toda zona, vamos a hacerla de forma estéril, ¿sí? Siempre la curación va a ser con guantes estériles, con gasas estériles, con antisépticos que puedan realizar lo más aséptico posible para evitar esas infecciones. Acá está la férula de Brown, esto es. ¿Ven? Esto va apoyado en la cama del paciente. En Profe. traumatología es común que lo tengan. Nosotros el martes, cuando hicimos la práctica, la Sí. cama tenía esa posición. Era totalmente articulada.
Claro, pero no nos sirve en la posición, en la Trendelenburg invertida, que es la que ustedes utilizarían en el caso de una hipotensión. Si bien la cama es articulada y está buenísimo, pero en este tipo de tracción lo que necesitamos es esta férula para poder traccionar bien contra la pesa. No podríamos Claro. poner al paciente en la Trendelenburg invertido, porque si no estaríamos utilizando la posición para que le aumente la tensión arterial y estaríamos produciéndole al paciente, si es hipertenso, una hipertensión por posición. ¿Se Sí, sí. entiende lo que digo? Sí, pero Sí, o sea que ese es un dispositivo totalmente diferente a la cama. Más que la cama sea articulada, sí o sí se va a utilizar ese dispositivo. Sí, que el paciente claro, tiene, ya porque lo que sea se ve, una tracción cutánea o una tracción esquelética, siempre se va a utilizar la férula de Brown. La vamos a traer en el dispositivo, lo vamos a incorporar en la cama y vamos a utilizar las pesas y el sistema de polea, ¿sí? Esto que sí, está aquí, que hace como sistema de polea hacia abajo. Esto, supónganse que aquí está la cabecera, mejor dicho, la piecera de la cama, ¿no? sí, sí, Esto va a estar colocado y esto va a estar en el aire, ¿sí? sí. Sí. Bien. Hay que verificar la posición del pie del paciente para evitar que no sufra equinismo, ¿sí? Que estos son los problemas del tobillo. ¿Vieron? Cuando hay una dificultad, el paciente seguramente va a tener una dificultad para la movilización del tobillo, ya sea hacia arriba o hacia los costados, ¿sí? Eso es lo que tenemos que también valorar cuando tiene este tipo de férulas, ¿sí? La posición hace un montón de complicaciones con el paciente. Estos son los pacientes que vamos a tener que tener mucho cuidado. Y obviamente tratamiento del dolor para este tipo de pacientes, pero vamos a tener que administrar también coadyuvantes. ¿Se acuerdan que los coadyuvantes, en este caso, los vamos a utilizar como los corticoides, ¿sí? La hidrocortisona, la betametasona, son antiinflamatorios que se producen haciendo en combinación con los analgésicos, produce un buen tratamiento del dolor. ¿Sí? Sí. Y bueno, los tratamientos de fisioterapia en las fracturas. ¿Cómo son los tratamientos de fisioterapia? Lo que hace a estos tratamientos, a ver, las lesiones que producen los edemas, las fracturas, dijimos que una de las lesiones es la edematización y la hemorragia, ¿no? Y la respuesta inflamatoria siempre es el proceso que es fisiológico, como el proceso de la curación o de la cicatrización. ¿Se acuerdan? Este tratamiento de fisioterapia va a ser dado por la magnetoterapia. No sé si alguno conoce este tipo de tratamientos. Son tratamientos que hacen que suelde el hueso, ¿sí? Sí. Después de una operación seguramente, o si no necesita una operación, vamos a ir a un kinesiólogo y esto está dado por los kinesiólogos, nos hacen hacer magnetoterapia, ¿sí? Son, son rayos de frecuencia baja de magneto, campos magnéticos, ¿sí? Sí. Después el tratamiento de los edemas y las hemorragias. Siempre, ¿se acuerdan que dijimos que uno de los tratamientos, tanto en lo que eran los esguinces, era muy importante el tema de la aplicación del frío y los vendajes compresivos? ¿Sí? Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque reduce muchísimo la cantidad de líquido que podamos llegar a tener dentro de las fracturas, ¿sí? Profe, eso yo no entiendo, porque a uno cuando le duele, por ejemplo, la cervical, te mandan calor, y cuando tenés un problema en esguince, te torces el pie, yo qué sé, hielo. ¿Por qué esos dos factores así?
Porque un dolor de cervical no tiene que ver con una ruptura o claro, no tiene que ver con algo traumatológico, algo que sea, a ver, en este caso los esguinces se producen por torceduras, ¿sí? Y por ende, esa torcedura produce una ruptura de las fibras musculares y una inflamación. Entonces ahí para bajar todo tipo de inflamación tenemos que colocar o aplicar en la zona siempre hielo para bajar la inflamación. En el caso del dolor cervical, le mandan calor porque necesita de alguna manera descomprimir la zona. Seguramente hay una vasoconstricción. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Yo sufro mucho del dolor cervical. Vieron que la clase, hace como 2 clases tuve que dejar de dar clase porque me causa hasta náuseas el dolor cervical. Sí, de tanto estar sentada con el cuello erguido. A mí me pasa a veces y cuando me levanto me mareo. Sí, pero no tiene que ver con el dolor no tiene que ver con algo que se lesione en el momento, sino por la posición que uno tiene. En mi caso son muchas horas que yo trabajo muchas horas, entonces no descanso muy bien. Y sobre todo... Yo quedé con dolores así de cervical después del accidente también. Medio que me tocó todo. Claro. Bueno, la masoterapia también es uno de los métodos para poder descomprimir el edema y la hemorragia, el drenaje linfático. Vieron que hay muchas mujeres que se realizan drenajes linfáticos, ¿verdad? Como para descomprimir todo el edema en las piernas. ¿Sí? Ah, ese uno. Sí. Sí, y tiene 2 métodos la fisioterapia, es uno analgésico y otro antiinflamatorio. Todo esto que estamos mencionando de la aplicación de fríos y vendajes compresivos y linfáticos y todo eso, hace a que de alguna manera se produzca de forma analgésica y antiinflamatoria. Bueno, ¿cuáles son las secuelas de la inmovilización? Porque imagínense que el paciente está mucho tiempo inmovilizado, ¿sí? Primero hay una atrofia y una disminución del tono muscular. El paciente seguramente va a ir disminuyendo su tono muscular por la falta de movimiento. Y vamos a trabajar primero con las contracciones isométricas. Esto es una figura de las contracciones isométricas, ¿sí? Y después vamos a trabajar con contracciones concéntricas y excéntricas, ¿sí? Vamos a ir haciendo, seguramente no nosotros, vamos a trabajar en conjunto con algún kinesiólogo, con el paciente, ¿verdad? Claro, sí, porque es un trabajo en conjunto. Claro, el kinesiólogo seguramente nos va a decir cada cuánto vamos a tener que insistir con este tipo de movimientos con el paciente, para que vaya activando la movilidad y vaya dándole un poco más de fuerza a la musculatura, porque son pacientes que van a quedar mucho tiempo acostados, sobre todo los que tienen tracciones esqueléticas. Por ahí pasan 2 meses prácticamente acostados en la misma posición y tratando de evitar el enfermero que se lesione o que se escare, ¿sí? Es un trabajo arduo el de traumatología. Los enfermeros que están en traumatología muchas veces están un tiempo y después tienen que rotar otros servicios porque es muy pesado el tratamiento en sí. ¿Sí? Sí. Bueno, tratamientos en las fracturas de caderas. Dentro del hospital, primero las primeras 24 horas en este tipo de fracturas son cruciales. Como tratamiento siempre va a haber una profilaxis en cuanto a lo que es la tromboembolítica. Vieron que nosotros en los pacientes que tienen mucho tiempo encamados necesitan de alguna manera la anticoagulación, porque la falta de movilidad hace que la sangre se espese y podamos llegar a producir trombos y perder la vida del paciente. Entonces, en este tipo de pacientes seguramente la heparina sódica va a estar presente para este tratamiento. Después, como profilaxis, un antibiótico, ¿sí? Van a tener antibióticos también porque hay una ruptura en
en la zona del hueso que hace a unas posibles infecciones, ¿sí? Sonda vesical, las primeras 48 horas, 24 horas hay que retirar para evitar infecciones urinarias. Porque ya estamos combatiendo con antibióticos el paciente por la zona de lesión que tiene, entonces para disminuir la cantidad de producción de infección, la sonda vesical directamente se retira. Acá hay que tener mucho cuidado con el paciente cuando nos está pidiendo la chata, cuando nos está llamando para que le alcancemos el orinal, porque si no se nos complica la guardia. Por eso los enfermeros de traumatología quieren volar, o están 1 año, 2 años y se quieren ir porque es imposible. El paciente, si no tolera y no acudimos a ellos en el momento en que necesitan la chata, se nos moja la cama y hay que hacer todo un proceso para poder dejar en condiciones la guardia, ¿sí? Siempre hay que acudir al paciente. Nos evitamos un montón de problemas nosotros como enfermeros, nos evitamos un montón de situaciones que hacen a nuestra columna, ¿no? Después terminamos desgastados en la guardia. Bueno, asegurar una buena analgesia, comenzar con la inmovilización, rehabilitación, trasvaloración de la placa de control. Vamos a empezar, el médico ya van a empezar a movilizar de a poco el paciente, ¿sí? Y la colaboración de un equipo multidisciplinario también disminuye las complicaciones. Vamos a estar trabajando todos en conjunto para que ese paciente pueda levantarse en algún momento después de la operación. Los diagnósticos enfermeros, chicos, acá estamos. Acá, claro, ahí estamos nosotros. Lo nuestro. Patrón, trastorno del patrón del sueño, porque no va a poder dormir ese cristiano cuando, o cuando ingrese con este problema, no va a poder dormir. Deterioro de la ambulatorio también. Deterioro de la movilidad en la cama, deterioro de la movilidad física, riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque ya estamos colocando heparinas y el paciente viene de la cirugía y hay que controlar ese sangrado. ¿Se acuerdan que dijimos que el posoperatorio inmediato, las primeras 24 horas, es un control exhaustivo de lo que es la zona de cirugía, la zona de incisión? Déficit del autocuidado, usar el uso del inodoro, no puede levantarse, entonces hay que acudir siempre al paciente. Déficit del autocuidado vestido, si no se puede vestir, seguramente el camisón o la remera le vamos a tener que colocar. Claro. Baja autoestima situacional, porque el paciente seguramente va a sentirse con una autoestima baja, porque va a estar constantemente acostado. Riesgo de infección, ya sea de la herida o de la sonda, si es que no se la podemos retirar. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea, también porque no se puede movilizar y si no tenemos ese cuidado, se nos escara. Cuidados de enfermería, cambios de posición, siempre los cambios de posición. Y aquí me voy a detener un poco en el cambio de posiciones con los pacientes que tienen fractura de cadera. Eso le iba a preguntar yo, profe. Sí, paciente con fractura de cadera, mucho cuidado con la posición. Cuando lo vamos a poner o vamos a cambiar la sábana, siempre tiene que ser en forma de bloque. Nosotros decimos, vamos a rotar al paciente en forma de bloque, rotación en bloque. ¿Qué quiere decir rotación en bloque? El paciente vamos a tener, seguramente que estamos trabajando en traumatología, un dispositivo triángulo que lo vamos a colocar entre medio de las piernas y cuando estemos trabajando en conjunto con el colega, vamos a ir llevando la pierna que está afectada con la cadera lesionada, vamos a ir colocándolo de costado, de cúbito lateral, y acompañando con ese dispositivo para que en algún momento no haga aducción su pierna, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que no vaya la pierna enferma hacia encima de la otra pierna, ¿sí? Que no se crucen. Claro. No sé si lo entienden ahí. Sí. Es como Bien. cruzarnos las piernas o como que se choquen las dos. Lo que tenemos que evitar es que no cruce la pierna porque si no vamos a lesionar y vamos a hacer una luxación.
En Claro, el caso de un posoperatorio inmediato, que el paciente haya recibido un reemplazo de cadera, si no tenemos este cuidado, vamos a luxar esa prótesis y va a tener que volver a quirófano para volver a reparar esa situación que fue hecha por enfermería. Eso es una complicación que hace a los cuidados de enfermería, y el traumatólogo va a estar viendo eso, ¿sí? a los cuidados de enfermería y a que el paciente tenga más estadía en el hospital. Seguro, seguro, lo vamos a tener mucho más tiempo si no trabajamos en condiciones y sabiéndolo, ¿no? Claro. Bueno, siempre la cama del paciente limpia, seca, libre de arrugas, a eso lo saben, para evitar úlceras por La úlcera presión. por presión. Fijar un trapecio en la cama, ese trapecio está dado para que el paciente se pueda de alguna manera agarrar de ese trapecio y poder despegar su Su espalda. cuerpo de la cama, ¿sí? O que se pueda movilizar, le vamos a poder dar con ese trapecio un poco más de movilidad al paciente. Va a tener que hacer mucha fuerza con los brazos, pero el paciente necesita de alguna manera ese trapecio para movilizarse. Claro. Vigilar el estado de la piel del paciente en todo momento. Aplicar medidas profilácticas antiembolíticas, como la heparina, como recién dijimos. Observar si se produce estreñimiento. Fíjense que estos pacientes que están constantemente en la cama pueden producir estreñimiento, pero no solamente por la falta de movilidad, sino también por la administración de analgésicos. La administración de analgésicos, el omeprazol, la cantidad de batería de medicación hace a que el paciente seguramente tenga un estreñimiento en algún momento. Por eso seguramente nos van a indicar el lactulón. Vieron que el lactulón es uno de los de la medicación que puede llegar a regular la parte digestiva y intestinal del paciente. ¿El lactulón? No, el lactulón no es un coadyuvante, ayuda al intestino, a movilizar el intestino del paciente, y es en forma de jarabe. Por lo general siempre lo indican de 15 mililitros para que el paciente lo pueda tomar. No le digo que se parece al agarol, porque el agarol lo que hace es que el paciente le agarre una especie de diarrea. En este caso, lo que hace el lactulón es darle motilidad y darle a la materia fecal. Favorece el movimiento peristáltico. Sí, favorece el movimiento peristáltico, pero también hace que se hidrate la materia fecal para poder bajar. Claro, hace más un ablandamiento, pero no de forma líquida, ¿eh? Ayuda mucho. Es muy bueno el lactulón como ayuda para la catarsis del paciente. Lo recomiendan siempre los médicos y se los colocan como indicación. Observar si hay tendencias hemorrágicas, por esto de que estamos administrando la heparina, ¿sí? Anotar el tipo de cantidad de drenajes. Esto tiene que ver con lo que ustedes vieron hace muy poquito con respecto a los drenajes, ¿no? Hay que controlar los tubos, orificios, y notificar al médico los cambios importantes, ¿sí? Ayudar con los autocuidados, baño, higiene, controlar la integridad cutánea del paciente, observar si hay insuficiencia vascular en la parte inferior de las piernas, observar si hay edema de las piernas y los pies, todo esto que recién acabamos de decir, que vamos a estar observando y controlando los pulsos, ¿no? Controlar los movimientos intestinales. Acá vienen los cuidados de eliminación, ¿no? Incluyendo la frecuencia, constancia, forma, volumen y color, ¿sí? Observar si hay sonidos intestinales. Vieron que dijimos que cuando vienen de los posoperatorios inmediatos, vienen de cirugía, enseguida mirar esos ruidos intestinales, si que están hipoactivos o no, ¿sí? Si elimina gases, eso le vamos a estar preguntando al paciente. Controlar periódicamente la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, la constancia, el volumen y el color, ¿sí? Todo lo que es la orina.
En las primeras 24 horas seguramente con sondaje vesical va a ser mucho más fácil. Después vamos a tener que ir indagando con el paciente cuando le saquemos la sonda. Monitorizar las características de la herida, incluyendo drenaje, color y tamaño, ¿sí? Limpiar con soluciones salinas todo lo que tenga que ver con heridas, ¿sí? Mantener las técnicas estériles al realizar los cuidados de la herida, cambiar el apósito según la cantidad de exudado y el drenaje, inspeccionar la herida cada vez que se realiza el cambio de drenaje, comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido de la herida. Se va a cortar el Zoom y ya no volvemos, ¿eh? ¿Qué hora es? Porque si no, no come Ramírez. 21, 40. sí, menos 40 20. van a ser. ¿Eh? 10 menos 20. 10 menos 20. 10 menos 20, es re temprano. Sí. Yo estaba 10 que, 40. digo, se me va a terminar el Zoom. Si quieren volvemos, no hay problema. Mm. Sí. Cuidado de los sitios, sitio de la incisión. Esto tiene que ver con lo prequirúrgico. ¿Se acuerdan de esto? De la herida. Limpieza, seguimiento y fomento de la curación de una herida cerrada mediante suturas, clips o grapas. ¿Se acuerdan que cuando estaba suturado el paciente nosotros también hacíamos todo lo que tenía que ver con la higiene de esa herida? Las primeras 24 horas seguramente lo hace el cirujano, pero después el cirujano ya no vuelve. Nos dice a nosotros que hay que hacer la curación plana, le dicen, ¿no? Inspeccionar el sitio de incisión, por si hubiera enrojecimiento, inflamación o signos de dehiscencia. ¿Se acuerdan los signos de dehiscencia, que era la separación de... Sí, del tejido. Sí, de la herida. Sí, la apertura. Exacto. Granuloso. Tomar nota de las características de cualquier drenaje, vigilar el proceso de la curación en el sitio de incisión, limpiar la zona que rodea la incisión con una solución antiséptica apropiada, limpiar la zona más limpia de la zona menos limpia. ¿Se acuerdan? Esos son los principios de la higiene, ¿no? La Sí. limpieza de lo más limpio, De lo más limpio a lo más sucio. ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Observar Sí. si hay signos y síntomas de infección en la incisión, mantener la posición de cualquier tubo de drenaje, cambiar el drenaje a los intervalos adecuados, aplicar un drenaje adecuado para proteger la incisión. ¿Sí? Todo eso con respecto a los drenajes. Drenajes cerrados, mantenimiento de un sistema de drenaje de presión en una herida. Vaciar el sistema de drenaje de herida cerrado, registrar el volumen y las características del drenaje, intervalos adecuados, evitar acodar los tubos, inspeccionar las suturas, manteniendo el dispositivo. Es como, ya creo que lo tienen más que incorporado todo esto que debemos de hacer y observar en el paciente cuando viene del quirófano, ¿no? Cada situación en la que nosotros veamos alguna irregularidad, seguramente vamos a estar registrando y vamos a estar avisando al médico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los vendajes, ¿sí? Los Todo un drenajes. posoperatorio normal, profe. ¿Cómo? Todo un posoperatorio normal. Claro, como si fuera un posoperatorio que ustedes ya conocen. ¿Salimos y volvemos a entrar? ¿Les parece? Sí. Hacemos, sí. Temas, ¿no? Van relacionando muchos temas que ya vimos y que los pueden captar en el aire. Exactamente. Me parece a mí, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Yo opino igual que usted, profe. Profe, se va relacionando mucho. Sí. Aparte con la profe Mónica también damos algo similar, así que es como si fuera que Sí, se Mónica, hace junto. es un libro abierto, Mónica, aprovechenla porque Sí, porque no el año que tiene- viene ya no va a estar más. nosotros no estamos a la altura de Mónica, mire lo que le digo. Yo No, reconozco que lo que es sabe. es imposible. Pero bueno, muchos años, tiene más de 20, 30 años de docencia, es imposible, debe de sacar el libro y reírse, qué sé yo. Yo Digo creo yo. que ella ya está para escribir un libro, profe. Sí, 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 sí.
porque lo que sabe la Sí, licenciada es increíble. muy buena docente. Aparte, yo me acuerdo, hacía muchos años, nosotros ahora empezamos con el tema de los pizarrones de estos de marcadores, ¿no? Pero antes teníamos los pizarrones de tiza, y hacía cada dibujo que era impresionante. Yo tenía un docente también así, que nos hacía el corazón, las válvulas, con azul, con celeste nos hacía las venas, Oh, con rojo las arterias, era muy lindo. sí, es Sí, verdad. es re humilde ella. Es muy umi la profe. Es humilde, sí. Es muy buena mujer. Bueno, vamos con el manejo del dolor acá. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Alivio del dolor o disminución del dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente? El paciente seguramente, si nos dice que le duele, hay que acudir a él y preguntar y valorar de qué forma le duele. Claro. Sobre todo en los posoperatorios inmediatos, ¿sí? Sí. En esos momentos vamos a estar evaluando al paciente. Disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten la experiencia del dolor. ¿Esto qué quiere decir? Vieron que el paciente cuando está con una tracción mecánica o, mejor dicho, mecánica no, la tracción o esquelética o cutánea, seguramente el paciente va a necesitar que cuando nosotros estemos trabajando con él, le disminuyamos por lo menos parte de lo que es el dolor. Y vamos a pedir la colaboración del paciente si es que está lúcido. Ahora, si es un paciente añoso, de geronte, que no tiene conciencia de, o no entiende las consignas que le damos, ahí vamos a estar un poquito complicado, vamos a tener que trabajar mucho más con ese paciente, ¿no? Porque el dolor va a producirle hasta molestias al paciente. Claro. Explorar con los pacientes los factores que alivian y empeoran el dolor. Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, las características, aparición, duración, frecuencia, calidad, intensidad. Todo esto lo vimos cuando dimos dolor. ¿Se acuerdan que hay que valorar todas esas Sí, características del dolor, ¿no? Y sí, profe. los hallazgos completos en la valoración y en el registro inicial. Registrar siempre, todo tenemos que registrar. Administración de medicación. Siempre hay que preguntarle al paciente si es alérgico a algún medicamento, porque seguramente si es alérgico al diclofenac, vamos a estar realizándole sin querer un rash cutáneo, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el shock anafiláctico tenía que ver con la administración de una medicación que hacía que el paciente de alguna manera rechazara algo y tenía que ver con la alergia, ¿no? Preparar la administración, evaluar la efectividad de los medicamentos prescriptos, comprobar las posibles interacciones y contraindicaciones de los fármacos. Hay muchos fármacos de los que interactúan, no los podemos administrar juntos, ¿sí? Tomar nota de la historia médica y del historial de las alergias del paciente, observar la fecha de caducidad en los envases del fármaco. Esto siempre nos pasa que nosotros tenemos que revisar cada fármaco que estamos por administrar, porque si bien todos los enfermeros tenemos que una vez al mes revisar la medicación que no esté vencida, a veces puede pasar de que el mismo de farmacia nos den esa medicación que está próxima a vencer y que se nos pase, ¿no? Entonces siempre vamos a revisar la fecha de caducidad. Sí, exactamente, de los 10 correctos. Nosotros tenemos que verificar esas cuestiones. Observar los efectos terapéuticos, los efectos adversos, la toxicidad del fármaco e interacciones de los medicamentos del paciente. Esto que les digo yo recuerden que siempre el analgésico es, en muchos casos produce constipación, ¿sí?
Esos son los efectos adversos que tendría el analgésico. Registrar los medicamentos administrados y la capacidad de respuesta del paciente, de acuerdo con las guías de la institución. Registrar los medicamentos administrados y la capacidad de respuesta, ¿sí? Por ahí seguramente si algún analgésico al paciente no le está haciendo el efecto deseado, hay que consultarlo con el médico a ver si le ponen un analgésico un poco más potente, ¿no? Claro. Terminamos. Qué suerte. Qué suerte para todos ustedes. Y para Ramírez, profe, no nos olvidemos de Ramírez que tiene que cocinar. ¿Qué Ramírez? Ramírez no tiene la culpa. ¿Qué va a cocinar Ramírez? Cuéntenos. ¿Qué va a cocinar hoy? Al horno. Ah, Ay, vamos todos a comer en la casa de Ramírez ahora. qué rico, milanesa. Pero es rápido. Ah, sí, es rápido, es rápido. Al horno frito. Ay, Sí. qué rico. No, yo hace 1000 años que no como frito. No tengo vesícula, entonces no como frito. Pero me encanta, las empanadas fritas, lo que es la milanesa frita, me encanta. Bueno, nada. Bueno, a mí antes de irse a la guardia me dieron un sanguchito de milanesa. Sí. Bueno, chicos, me pasan después, cuando tengan tiempo, yo ahora les voy a pasar este material en el grupo. Voy a ver si lo puedo subir a la plataforma, no creo, porque tiene como muchos dibujos y no sé si me va a dejar. En todo caso, se los paso directamente por WhatsApp. Y déjenme, por favor, las fechas que van a rendir. Yo el 30, profe. Recuerden que tiene que ser mitad y mitad, más de eso no puedo tenerlos a todos el 7, por ejemplo, así que sean justos con ustedes mismos y con la docente, no me hagan poner mal. Profe, Bueno, yo profe. puedo el 7, le mandamos No escrito. No son muchos, pero igual, vieron que hay cálculos, vamos a tener que hacer cálculos, vamos a tener que, todo lo que tenga que ver con las vías de administración, que es muy importante, porque ustedes ya después salen de acá, falta tan poquito para que se vayan, lo estoy viendo crecer. Exactamente. Estamos ¿No va a creciendo. volver en el examen no va a volver a tomar con dibujos? No, no creo. No creo. No creo. Bueno, profe. ¿Usted quiere con dibujos? ¿Y por qué es más fácil, profe? Porque a mí no me dio mucho resultado. Imagínese que media comisión No. tuve que bajar. ¿No? A mí no me dio Claro. mucho resultado, puse muy mal. Tuvo mala experiencia con los dibujos. Sí, porque tenía que ver, yo les traté de buscar los dibujos que correspondía a cada uno de los temas. Encima, ustedes no saben lo que me cuesta a mí hacer un power, porque soy súper molesta con eso. Si dice fractura expuesta y si dice que tiene que estar fuera, y tengo que buscar la figurita que tenga la fractura expuesta, no puedo buscar otra que por ahí parece o simula. Claro. No, soy insoportable y me lleva mucho tiempo hacer un power. Por eso yo sentí que en vez de ayudarlos, los perjudiqué con el tema de las ilustraciones. Pero bueno, si ustedes quieren, lo hacemos con ilustraciones, no hay ningún problema. Y si usted mandó los Power, ¿es más fácil estudiar con los Power que con el la PDF? literatura. Sí. A mí sí. Profe, no tuve ningún examen con usted. ¿Cómo hace con las ilustraciones? ¿Cómo es? Préndame la cámara, pasa que no me acuerdo en tu cara. Yo tampoco. Estamos Es que estoy iguales. cocinando también, profe. Perdón. ¿Eh? Estoy cocinando también, perdón. Ah, no importa, usted prenda la cámara. ¿Cómo son los exámenes? Bueno, yo puedo llegar a dar una imagen. Por ejemplo, acá, vieron que ustedes vieron las imágenes, qué tipo de tracción es, si es cutánea, si es esquelética, y me pueden hablar de ese tema. ¿Sí? Ah, A través de las imágenes. claro. Ya entendí. Sí. Claro, si estudiamos con el Power y vemos las imágenes, nos acordamos más, tenés razón.
Yo creo que sí. Y aparte los cuidados de enfermería, siempre recuerden que como es prácticas, esto se trata de prácticas profesionalizantes. Nosotros no pedimos muchos conceptos, salvo que, a ver, que nos digan qué es una tracción cutánea, el concepto qué es, ¿no? Específicamente. Pero después nos basamos mucho en lo que son los cuidados de enfermería, porque es lo que ustedes van a hacer en las prácticas, cómo se van a manejar con respecto a una herida, en la cicatrización, cuál es el proceso de la cicatrización. ¿Sí? Claro. Es más que nada eso. Siempre básense en lo que son los cuidados de enfermería y todo lo que tenga que ver con medicación, ¿sí? Porque van a ir a eso. Van a ir, cuando vayan a las prácticas o cuando sean enfermeros, van a ir a eso. Por eso insisto mucho con control de signos vitales, con lo que es vías de administración, ¿sí? O en su defecto, qué fármacos, porque fíjense que nosotros estuvimos viendo ahora la parte de oncología, y en la parte de oncología tiene fármacos que son específicos para oncología. Una ranitidina, por ejemplo, un paciente oncológico que esté recibiendo una quimioterapia, y le va a hacer bien en los primeros días del tratamiento, pero después seguramente va a necesitar otro tipo de antiemético, ¿sí? Claro. Bueno, nada, a pasar. Bueno, ¿quieren figuritas? Les doy figuritas. Lo voy a preparar Sí, este fin de semana. sí. El sábado no, porque pienso festejar mi cumpleaños el sábado, ya que Está ayer muy fue bien. todo el día. Muy bien, muy bien. Muy bien, profe. Yo también voy a festejar el sábado. Muy bien. Me van a hacer la torta de Matilda. Ay, saque fotos, profe, por favor. ¿La saben cuál es la torta de Matilda? La de Sí, chocolate. la de Brooke. del gordito. La de La de Brooke, la chocolate. que cantan Brooke. Profe, Yo se la Esa hice a me mi hicieron para mi sobrina una cumpleaños. semana por la torta. Me encanta el chocolate, así que voy a morir de un ataque al hígado. Bueno, chicos, los dejo O la semana diabetes. que viene, y en las prácticas nos vemos. No, el lunes nos vemos. No, el lunes nos vemos y el martes nos vemos en las prácticas, profe, que nos toca Gavilán 76, que vamos a ver posiciones y tendido de cama. Muy bien, vamos a ver todo eso. Vio cómo es Mecánica corporal. Andrés, Ay, no, Andrés, este lo tengo que aprender, yo no lo sé. no Ale, estabas en nuestra burbuja. Decir que Por me favor. enseñe, porque no lo sé. ¿Vieron el de la canción para hacer el RCP? Eso. Es cierto, a ustedes les parece una broma, pero es cierto, es el ritmo de Ya te queda, ya te queda. Ay, ¿de qué canción? Yo no la escuché. ¿cómo no? De los VG. Ah, sí, bueno, pero pensé que le habían puesto la canción esa al video solamente. El del DEA, desfibrilador. Es de verdad, se está usando mucho para que la persona que está en la calle y se encuentre con una situación así se acuerde de la canción de los VG Claro. y haga el ritmo de la canción de los VG. Está muy bueno, sí. Está Bueno. buenísimo, sí. Nos vemos la semana que viene. El lunes, Bueno, profe, si profe. Dios quiere, como Nos todas vemos. las semanas. Hasta luego.